porque hemos podido alabar tu nombre, hemos podido, Señor, leer tu palabra, y ahora, Señor, podemos sentarnos a escuchar tu voz por medio de la predicación de las Escrituras. Señor, en esta mañana nosotros confesamos que nuestras almas están sedientas de ti. Confesamos, Señor, que lo que más necesitamos en este día es escuchar tu voz a través, oh Padre, de la proclamación de tu palabra. Y yo quiero rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú uses tu palabra en esta mañana para enseñarnos, oh Dios, el camino de tus mandamientos. Y quiero rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú obres en nuestra voluntad para que podamos poner en práctica tu palabra. Señor, no queremos ser oidores olvidadizos de la Escritura. Señor, queremos ser hacedores de tu palabra. Y por eso, Señor, queremos rogarte que tu Espíritu Santo prospere tu palabra en el alma de cada uno de los que la escuchan en este día. Señor amado, danos oídos para oír. Y danos, Señor, un corazón dispuesto a atesorar tu palabra en nuestras vidas. Amado Padre Celestial, en esta mañana invocamos tu nombre para interceder, oh Dios, por First Baptist Church en este día. Y oramos especialmente por el pastor Michael, Señor, mientras él proclama tu palabra. Señor, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú pongas tu palabra, Señor, en su boca, y que tú, oh Dios del cielo, lo uses como un vocero, Señor, del Evangelio en este día. Señor, prospera tu palabra en esa amada iglesia también, Señor, y concédeles a ellos ver tu salvación en la vida de aquellos que no te conocen en medio de ellos. Señor, te ruego que me ayudes a mí a proclamar tu palabra con verdad en este día. Te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, a los dos testigos, una imagen de la iglesia, segunda parte, es el título del mensaje que voy a estar predicando en este día, basado en los versículos 3 al 14 del capítulo 11 del libro Apocalipsis. La semana pasada nosotros comenzamos a considerar este capítulo de la Biblia que tiene como propósito animar a la iglesia a continuar contendiendo por la fe, tomando consuelo y tomando valor en la verdad, hermano, de que en medio de una sociedad pagana, la iglesia es conocida, protegida y capacitada por Dios para llevar a cabo su misión y ser fiel hasta el día de su redención. Y si usted estuvo aquí el domingo pasado, usted recordará que dijimos que esta verdad que acabamos de mencionar y que está en pantalla, es la verdad que une los primeros 14 versículos del capítulo 11, hermanos, de Apocalipsis. Y es la verdad que estamos demostrando en la medida que desarrollamos o desempacamos el contenido de estos versos. Hermanos, yo quiero animar a cada uno de ustedes a que atesoren esta verdad en su corazón, que atesoren esta verdad en su alma, porque esta verdad que está en pantalla, hermano, va a determinar la manera en que nosotros vemos e interpretamos nuestras circunstancias. Esta verdad que está impresa en los primeros 14 versículos de este capítulo es una verdad que nos va a ayudar a interpretar nuestros sufrimientos por Cristo y va a determinar la manera en la que nosotros como iglesia vivimos en una comunidad, en una sociedad antagónica a Dios y a su pueblo. Y es por esto que quiero repetir esta verdad a modo de introducción, hermanos, a mi mensaje en este día. En medio de una sociedad pagana, la iglesia es conocida, protegida y capacitada por Dios para llevar a cabo su misión y ser fiel hasta el día de su redención. Hermanos, en los versículos 3 al 14 del capítulo 11, el Señor usa una segunda imagen visual
para comunicar a su pueblo una verdad adicional acerca de la vida de la iglesia y acerca de la relación que Dios tiene con su iglesia. En estos versículos, hermanos, el Señor usa la imagen visual de dos testigos que para comunicar, hermanos, una verdad que tiene que ver acerca de la manera en que la iglesia vive en una sociedad pagana. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en una sociedad pagana y antagónica como la nuestra? Y quiero invitarte a que tú leas nuevamente el versículo 3 y vamos a leer hasta el versículo 10. El versículo 3 hasta el versículo 10 dice la Biblia: y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Amados hermanos, el versículo 3 comienza con esta imagen visual, hablando de dos testigos a los cuales Dios le dio autoridad para que profetizaran en la tierra por 1260 días. Ahora bien, para nosotros poder entender el resto de estos versículos y aún para nosotros poder entender el libro de Apocalipsis, es imperativo que nosotros sepamos quiénes son estos dos testigos. Cuando nosotros leemos estos versículos, esta pregunta, hermano, se hace necesaria. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Qué representan ellos? ¿Y qué aspecto de la iglesia enfatiza esta imagen visual? Hermanos, para nosotros poder determinar e identificar quiénes son estos dos testigos, es importante que nosotros consideremos el contexto bíblico del libro de Apocalipsis. Y quiero hacer este énfasis y este paréntesis. Para poder interpretar correctamente el libro de Apocalipsis, el mejor comentario, la mejor ayuda que nosotros tenemos, ¿sabes cuál es? Es la Biblia misma. El contexto de la Biblia, el contexto bíblico, nos da luz acerca del significado de cada símbolo y cada enseñanza del libro de Apocalipsis. ¿O quiénes son estos dos testigos? Amados hermanos, estos dos testigos son figuras simbólicas que representan la iglesia de Cristo de todos los tiempos y de todos los lugares. Lo voy a repetir. Estos dos testigos de quien está hablando el verso 3 no son dos personas o no son dos individuos de carne y hueso, sino que simplemente la Biblia está usando estas figuras visuales, son imágenes representativas de la iglesia universal de Jesucristo. Y usted se preguntará, ¿cómo usted sabe eso, pastor? Bueno, hermanos, si usted se fija, quiero llamar la atención de ustedes el versículo 4. Dice el versículo 4 de esta manera: estos son los dos olivos
y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Piensa conmigo por un momento en esto. En el versículo 3 se mencionan los dos testigos. En el versículo 4 describe un poquito más a estos testigos, y una de los adjetivos o uno de las palabras que usa para describir a estos dos testigos es candelabros. Y esto es importante porque en el libro de Apocalipsis la palabra candelabro, o se usa la palabra candelabro para describir a la iglesia universal de Cristo. Yo quiero que tú pongas una marca ahí en Apocalipsis 11 y vayas conmigo por un momento a Apocalipsis capítulo 1, verso, hermanos, 20. Apocalipsis capítulo 1, verso 20. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 20: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Como si usted recuerda, cuando nosotros consideramos el capítulo 1 de Apocalipsis, mencionamos que el número 7 en la escritura habla, hermanos, de perfección, de completitud. Y cuando habla de las 7 iglesias, no solamente se está refiriendo a las 7 iglesias a las cuales se le escribe las cartas en el libro de Apocalipsis, sino que está haciendo referencia a la iglesia universal de Cristo. La razón por la cual la iglesia es también descrita en la Biblia como un candelabro es porque la iglesia está en el mundo para transmitir, para reflejar la gloria de Cristo en la iglesia. La iglesia es la luz del mundo porque estamos unidos a Cristo, que es la verdadera luz. En ese sentido, la iglesia es descrita como un candelabro. Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 11 y vemos que estos dos testigos son descritos como candelabros, podemos llegar a la conclusión, hermanos, de que evidentemente estos testigos no son dos personas, sino que son la iglesia universal de Cristo. Ahora vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 11. Dice la palabra de Dios, hermanos, que estos dos testigos, hermanos, mira conmigo el versículo 7 por un momento. Apocalipsis capítulo 11, verso 7 dice: cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Este versículo, hermano, también hace referencia, nos ayuda a entender que los dos testigos son la iglesia. Está hablando de la iglesia y usted se preguntará, ¿cómo así? La razón por la cual el verso 7 nos da luz en la identidad de estos testigos es porque el versículo 7 tiene su trasfondo en Daniel capítulo 7, verso 21. Vamos a ir por un momento a Daniel capítulo 7, verso 21. Libro de Daniel, capítulo 7, verso 21. ¿Todos lo tienen, hermano? Dice la palabra de Dios de esta manera. Daniel, capítulo 7, verso 21. Quiero dar tiempo para que ustedes lo tengan y lo puedan leer junto conmigo. Amén. Dice la Biblia: mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos. Lo voy a leer nuevamente. Mientras yo miraba, este cuerno, este cuerno del que está hablando aquí es el anticristo, es también, hermano, la bestia de la cual habla, hermano, en el Apocalipsis capítulo 11. Mientras yo miraba, este cuerno hacía ¿qué cosa? Guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. La palabra santos aquí, como ya usted sabe, hermano, está hablando de la iglesia, de todos los creyentes. La razón por la cual la iglesia es llamada santos, o los creyentes son llamados santos, es porque en Cristo hemos sido separados de Dios del mundo
Hemos sido apartados para Dios, para que ahora podamos vivir para Dios, el cual es santo. Volvamos a Apocalipsis de nuevo, hermano. Apocalipsis capítulo 11. Cuando nosotros consideramos el contexto de Apocalipsis capítulo 11 y consideramos los versículos que acabamos de mencionar, hermanos, nosotros podemos llegar a la conclusión, hermanos, de que la iglesia, los dos testigos de los cuales está hablando aquí el Señor, está haciendo referencia, hermanos, son imágenes visuales que hablan acerca de la iglesia. Cuando dice el versículo 3, hermanos, que otorgaré autoridad a mis dos testigos, está hablando, hermanos, de que lo que Dios está diciendo es que Él otorgará autoridad ¿a quién? A la iglesia, a cada hombre y mujer que ha unido su vida a Cristo por la fe. Ahora bien, una vez que hemos identificado quiénes son estos dos testigos, debemos preguntarnos qué área de la vida de la iglesia representan estos testigos. ¿Qué nos enseñan estas imágenes visuales de dos testigos acerca de la iglesia, acerca de la función de la iglesia? Amados hermanos, cuando nosotros estudiamos Apocalipsis capítulo 11, nosotros llegamos a la conclusión y sabemos que esta imagen visual de los dos testigos nos enseñan que la iglesia es una comunidad comisionada por Dios. La iglesia es una comunidad, y yo diría una comunidad de creyentes comisionada por Dios. Usted se preguntará, ¿comisionada para qué? Amados hermanos, si ciertamente los versículos 1 y 2 hablan de la naturaleza de la iglesia, de lo que la iglesia es, los versículos 3 al 14 nos enseñan cuál es el propósito de la iglesia en el mundo. Los versículos 3 al 14 nos enseñan cuál es la misión que Dios nos ha encomendado como iglesia en este mundo. Y quiero decirte algo, hermano, es mi oración que Dios use esta verdad para corregir el entendimiento que nosotros tenemos como de la iglesia y para corregir nuestro entendimiento de qué es lo que es la misión de la iglesia y qué significa ser parte de la iglesia, ser un miembro saludable de la iglesia de Cristo. Amados hermanos, la iglesia es una comunidad comisionada por Dios con una misión específica. Y esta misión, hermano, es ser testigos de Dios en el mundo. Y esto lo vemos, hermano, una vez más en el verso 3. Dice el verso 3, y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de silicio. Hermanos, como ya usted sabe, la razón en el libro de Apocalipsis, la palabra profetizar significa dar testimonio, anunciar el evangelio. Dice la escritura, hermano, que Dios nos ha dado autoridad para que nosotros profeticemos, para que nosotros demos testimonio de Dios en el mundo. Y hermano, se hace evidente en el hecho de que precisamente la figura que Dios usa aquí para hablar de la iglesia es testigos. Y la palabra testigos significa, es un término, hermano, legal que transmite la seriedad y la relevancia del testimonio de estas personas. Amados hermanos, es por esa razón también que la Biblia, yo quiero que tú consideres esto en esta mañana, la Biblia, cuando habla de los dos testigos, el número de testigos no es casual. ¿Usted sabe por qué la Biblia habla de la iglesia como los dos testigos? Porque en la ley de Dios, hermano, en el Antiguo Testamento, para que el testimonio de una persona fuese verídico, necesitaba ser respaldado por dos testigos. Cuando la Biblia habla, amados hermanos, en el Antiguo Testamento,
Dios da instrucciones específicas en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio, diciendo a la iglesia, si alguien es acusado de algún delito, específicamente, si alguien es acusado de asesinar a otra persona, no lo condenarán a menos que haya el testimonio de 2 testigos, porque por la boca y el testimonio de 2 testigos, todo asunto será verificado. Cuando la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 11, hermano, acerca de la iglesia y usa esta imagen de 2 testigos, está enseñándonos que nosotros somos esa comunidad de creyentes que Dios ha comisionado para transmitir un mensaje, y ese mensaje es verdad. Ese mensaje es verídico, y porque es verídico nosotros debemos de prestar atención a ese mensaje. Amados hermanos, la iglesia ha sido comisionada por Dios como un instrumento de liberación en este mundo. La iglesia ha sido comisionada por Dios para ser un instrumento de liberación en las manos de Dios en este mundo. Yo quiero que tú mires conmigo el versículo 5 y 6. Dice la Biblia, hermano, y si alguno quiere hacerles daños, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quiera hacerles daños. Y mira el verso 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda suerte de plagas, todas las veces que quieran. Vamos a hacer una pausa aquí. Hermanos, cuando nosotros leemos el versículo 6, el versículo 6 está haciendo referencia a 2 profetas del Antiguo Testamento. Si usted ha leído la Biblia, usted sabe, amados hermanos, que usted debe saber a qué profeta se está refiriendo. ¿Quién fue el profeta que oró para que no lloviera? Elías. ¿Quién fue, hermano, el profeta de Dios por el cual Dios hirió la tierra de Egipto con plagas? Moisés. Estos 2 testigos, hermanos, son que hacen referencia, hermanos, de la iglesia. Ellos también, amados hermanos, hacen referencia, son vinculados con Moisés y Elías, los cuales son paradigmas del ministerio profético del Antiguo Testamento. Hermanos, y esta figura, cuando la Biblia une o vincula a estos 2 testigos, que es la iglesia, con Elías y con Moisés, lo hace para precisamente enfatizar no solamente el carácter de nuestra misión, la naturaleza de nuestra misión, sino también que lo hace para enfatizar la manera en que la iglesia llevará a cabo su misión, su comisión de ser testigo de Dios en el mundo. De la misma manera que Dios, amados hermanos, envió a Moisés para libertar al pueblo de Israel de Egipto, de esa misma manera Dios envió a Jesucristo a este mundo para librar a los hombres que creen de la esclavitud del pecado y del dominio de Satanás. Y de la misma manera que Cristo fue enviado, ahora Cristo envía a su iglesia al mundo a predicar el evangelio como un instrumento de liberación en las manos de Dios a favor de aquellos que están oprimidos por el yugo del pecado. Amados hermanos, y esta es una realidad que es sumamente importante para cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana. Y quiero enfatizar esto una vez más. La iglesia, lo que Apocalipsis capítulo 11 nos enseña, es que la iglesia, como estos 2 testigos, tiene la autoridad. Dios le ha dado autoridad para ir al mundo, ha sido comisionada por Dios para ir al mundo y dar testimonio de Dios en el mundo como un instrumento de liberación en las manos de Dios a favor de aquellos que sufren bajo el yugo del pecado y bajo el dominio de Satanás.
Es por esta causa que nosotros como iglesia afirmamos que nuestra misión es ir y hacer discípulos. Amados hermanos, y nosotros como iglesia hacemos esto precisamente, primariamente, dando testimonio de Jesucristo, dando testimonio del Evangelio, a través del evangelismo intencional. Pero esta verdad de que la iglesia es una comunidad comisionada por Dios, también afecta, cambia, confronta el entendimiento que nosotros tenemos de lo que significa ser miembro de la iglesia. Esta verdad debe corregir el entendimiento que muchos de nosotros tenemos hoy de lo que significa ser iglesia, una iglesia local de Jesucristo en la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros quizás vemos la iglesia o ven el ser parte de la iglesia como una actividad que hacemos todos los domingos. Si tengo tiempo en la semana, voy a la iglesia y así cumplo con Dios. Ese es sin duda el entendimiento que muchos de nosotros tenemos de la iglesia. Cuando nosotros damos las clases para nuevos miembros y para los que se van a bautizar, una de las primeras clases que vemos, en la primera clase hablamos precisamente de esto, de que muchas veces, hermano, la iglesia o las personas tienen un entendimiento distorsionado de lo que significa ser iglesia. Y si bien es cierto que algunos ven la iglesia como una actividad que hacemos, o voy a ir a la iglesia si tengo tiempo en la semana, otros ven la iglesia como un lugar donde yo voy para recibir ese mensaje que me va a ayudar a enfrentar los problemas que tenemos en la semana. Y por eso vienen a la iglesia y escuchan el mensaje de la palabra de Dios como una charla terapéutica que me va a ayudar a sentirme bien acerca de mí mismo y que me va a ayudar a sentirme bien acerca de mis circunstancias, porque yo simplemente vengo a la iglesia para recargar baterías. Amados hermanos, otros ven la iglesia como un lugar donde vamos por tradición. Es lo que hacemos, es lo que estamos supuestos a hacer los domingos. Es lo que estamos supuestos a hacer los miércoles, porque eso es lo que mi abuelita o mis padres me enseñaron. Muchos ven la iglesia como un lugar donde vamos para que nos ayuden a ser personas más morales, a que nos ayuden para poder tener una mayor habilidad para resolver mis conflictos personales. Pero la iglesia, la misión de la iglesia no es esa. Ser parte de la iglesia no es simplemente venir los domingos, hermanos. Amados hermanos, según este pasaje, ser parte de la iglesia, una vez más, es más que... No se trata de venir para que te hagan sentir bien. Ser parte de la iglesia, hermanos, según este pasaje, no implica o no es acerca de venir para que me digan cómo yo puedo ser feliz o cómo yo puedo ser próspero. Según Apocalipsis capítulo 11, ser parte, yo quiero que tú escuches bien esto, hermano, ser parte de la iglesia implica unirse a la misión de Dios, de avanzar su reino en el mundo, de llevar a cabo el ministerio de reconciliación, para que aquellos que son cautivos del pecado puedan ser hechos libres para adorar y servir al único Dios verdadero. Eso es lo que significa ser parte de la iglesia, es unirme a la misión de Dios, de avanzar su reino en el mundo, de ser testigos de Dios en el mundo, para que otros puedan conocer a Cristo y ser hechos libres para que puedan adorar al único Dios verdadero. Cuando esta verdad, hermano, domina tu mente, cuando esta verdad informa tu concepto de creyente, tu concepto de miembro de la iglesia, cuando esta verdad informa tu concepto de lo que significa ser parte de la iglesia de Cristo, tú vas a venir a la iglesia, tú vas a congregarte con la iglesia con una actitud diferente. Porque ya no vas a venir para que te hagan sentir bien,
no vas a venir por tradición, sino que tú vas a venir para escuchar a Dios hablar a través de su palabra. Tú vas a venir para ser capacitado por Dios, para ir al mundo y predicar el Evangelio. ¿Sí puede ver la diferencia? Cuando la iglesia es simplemente un lugar donde yo voy por tradición o para resolver el problema, yo vengo a la iglesia para recibir la fuerza, para recargar batería, para enfrentar los problemas la semana que viene. Pero cuando esta verdad que hemos visto informa tu concepto de la iglesia, hermano, tú vas a venir a la iglesia no para que te ayuden a resolver tus problemas. Tú vas a venir a la iglesia para ser capacitado. Tú vas a anhelar venir el domingo con la iglesia porque tú sabes que tú has sido comisionado por Dios y que tienes una tarea por delante y necesitas que Dios te capacite para dar testimonio en el mundo. Pero cuando esta verdad domina tu mente y tu corazón, hermano, esta verdad también cambia cómo nosotros escuchamos el mensaje cada domingo. Porque ya no lo vamos a escuchar como un mensaje terapéutico que me va a ayudar a sentir bien. Esta verdad cambia la manera en que yo recibo el mensaje, porque ahora yo voy a escuchar el mensaje sabiendo que Dios va a hablar a mi vida y Dios me va a transformar para que yo sea más como Cristo. Oh, mi hermano, Apocalipsis capítulo 11 cambia nuestra percepción de la iglesia. Y nos recuerda a la primera iglesia bautista de Dallas que nosotros hemos sido comisionados con una misión: ir al mundo y testificar del Evangelio, ir al mundo y ser testigos de Dios. Ahora bien, la iglesia también ha sido comisionada para ser un vocero, para dar testimonio y advertir a las naciones del juicio venidero que ha de manifestarse en aquellos que no son creyentes. Hermanos, mira Apocalipsis capítulo 11, verso 5 nuevamente. Dice: si alguno quiere hacerle daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Y mira cómo dice el texto: así debe morir cualquiera que quiera hacerles daño. ¿Qué significa esto? Hermanos, el versículo 5 advierte a todos aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio, el testimonio de la iglesia. Los advierte, hermano, acerca de la manera en que debemos recibir este mensaje. ¿Qué significa cuando dice que los que quieren hacerle daño, dice, de su boca sale fuego? ¿Cuál es el fuego que sale de la boca de estos dos testigos? ¿O cuál es el fuego que sale de la boca de la iglesia? Bueno, hermanos, la palabra de Dios nos responde esa pregunta. Vamos a ir todos por un momento a Jeremías capítulo 5, verso 14. Jeremías capítulo 5, verso 14. ¿Todos lo tienen, hermanos? Jeremías capítulo 5, verso 14. Amén. Dice la palabra de Dios. Yo quiero que todos los que están aquí en esta mañana presten atención a este versículo. Dice: por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, por cuanto han hablado esta palabra, he aquí pongo mis palabras en tu boca por fuego, y este pueblo por leña, y los consumirá. Hermanos, yo creo que tú pienses por un momento en lo que Jeremías está diciendo aquí, o lo que Dios está diciendo por medio de Jeremías y Apocalipsis capítulo 11, verso 5. En Apocalipsis capítulo 11, verso 5 se nos dice que cualquiera que quiera hacerle daños a estos testigos, dice que de la boca de los testigos sale fuego y los devorará. Y cuando nosotros leemos Jeremías capítulo 5, nosotros aprendemos que el fuego que sale de la boca de los testigos, hermanos, es precisamente la palabra de Dios. Ahora,
¿En qué sentido la palabra de Dios es como fuego? Bueno, Jeremías nos dice: he aquí pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Hermanos, presta atención por un momento a la implicación de este versículo. De la misma manera que la iglesia, en el cumplimiento de su misión, proclama el evangelio para que muchos sean liberados del dominio del pecado, el mismo mensaje que hace a algunos los hace libres, el mismo mensaje condena y consume a otros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Bueno, hermanos, cuando usted escucha el mensaje de la palabra de Dios y usted responde por la gracia de Dios en su vida, usted responde en arrepentimiento y en obediencia a su palabra, tú puedes ver y verás la gloria de Dios en tu vida. Tú vas a ser libre del dominio del pecado. Pero cuando usted escucha el testimonio de la iglesia, el testimonio de la palabra de Dios, y usted rehúsa, escúchame bien, y usted rehúsa obedecer el testimonio de la palabra de Dios, usted rehúsa obedecer la predicación del evangelio, las advertencias del evangelio, la palabra de Dios te consume. La palabra de Dios te condena y aumenta tu condenación y tu culpabilidad delante de Dios. Por eso Apocalipsis capítulo 11 dice que los que quieren hacerle daño, porque hermanos, todos aquellos que rehúsan escuchar la palabra de Dios se vuelven enemigos de Dios y adversarios de la iglesia. Y es la palabra de Dios lo que condena y consumirá a los adversarios de Dios. Y es por esa causa que todos los que estamos aquí en esta mañana debemos de considerar cómo nosotros escuchamos este mensaje. Israel decía: Dios no va a hacer nada, Dios no ve. Israel no prestó atención a la palabra de Dios, y por eso Dios, hermano, de Dios, Jeremías: yo voy a poner mi palabra en tu boca como fuego, y a ellos los haré leña, y serán consumidos. Es algo muy peligroso escuchar el testimonio de Dios a través de la iglesia y no prestar atención y no responder en autoridad, con obediencia y humildad. Mi amada iglesia, tú y yo hemos sido comisionados por Dios para ser instrumentos de liberación en las manos de Dios y para advertir al mundo acerca del juicio venidero. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿a cuántas personas en esta semana que pasó tú le predicaste el evangelio? ¿A cuántas personas que en esta semana que pasó, sabiendo, hermano, sabiendo que en Dios hay salvación, sabiendo que ellos están perdidos, a cuántas personas tú discipulaste en esta semana? Oh, mi amada iglesia, quiero hablar directamente en este momento a los miembros de nuestra iglesia. Tú has sido comisionado por Dios. Tú debes venir cada domingo a la iglesia para ser capacitado por Dios para llevar a cabo esta misión. Tú debes venir cada domingo a la iglesia para escuchar el mensaje de Dios y ser transformado a la imagen de Cristo y reflejar al mundo la visión, hermano, el ministerio, el carácter de Cristo en el mundo. Hay muchos de nosotros que piensan: oh, yo estoy llevando la visión de Dios simplemente porque si limpio el templo, o si ofrendo, si diezmo, si ayudo a los necesitados, yo estoy haciendo mi parte. No, hermano. Limpiar el templo, ayudar a los necesitados, a diezmar, ofrendar, es bueno, es necesario, pero la Biblia, Dios mismo te ha comisionado con una misión. Tú debes proclamar el evangelio, tú debes hacer discípulos de otras personas, tú debes de dar testimonio verbal de Cristo a otros. De otra manera, tú no estás viviendo acorde a la comisión que Dios nos ha dado. Por ende, en esta mañana
mañana te tienes que arrepentir de tu pecado. Te tienes que arrepentir de tu desobediencia a Dios, mi amada iglesia. ¿Usted sabe por qué? Y quiero hablar una vez más en este momento a los miembros de esta iglesia. ¿Tú sabes por qué tú no vas a ser discípulo? Tú estás convencido a ti mismo de que tú no haces discípulo, que tú no vas a predicar el evangelio porque tú no tienes tiempo. No es que tú no tienes tiempo. Es que, como decíamos hace domingo, hay dos cosas, dos factores que están impidiendo que tú hagas discípulo. ¿Sabes cuáles son esos dos factores? Uno, que tú estás centrado en ti mismo. En la semana tú no tienes tiempo para otra cosa que pensar en cómo tú vas a avanzar tu propio reino, cómo tú vas a resolver tus propios problemas. En la semana tú no tienes otro tiempo para pensar en otra cosa que no sea en ti mismo, en tus propios intereses y no en la gloria del Dios que te ha salvado. Esa es la primera razón por la cual tú no vas a ser discípulo. Pero hay una segunda razón por la cual tú no vas a ser discípulo. ¿Sabes cuál es? Que tú has perdido toda sensibilidad a la gravedad del pecado y a la gravedad de la condición de aquellos que están a tu lado, que no conocen a Cristo. Si tú miras Apocalipsis capítulo 11, dice que estos dos testigos andaban vestidos como, hermano, con cilicio. ¿Usted sabe lo que significa eso? El cilicio en la Biblia era un tipo de vestimenta que hablaba del luto, de un tiempo de luto. Y cuando dice que estos dos testigos estaban vestidos de cilicio, lo que está diciendo es que ellos iban dando testimonio, pero en su corazón ellos estaban hermanos, entristecidos, estaban compungidos al ver que las personas no escuchaban el evangelio, o al ver la condición de los que les rodeaban, hermanos, sabiendo que pronto iban a ser juzgados por Dios. Ellos sentían dolor por la condición de su prójimo. Y por eso iban y daban testimonio. Pero nosotros hemos perdido toda sensibilidad. Y vemos a nuestros hijos, a nuestros vecinos que van camino al infierno y no nos preocupamos, no nos preocupa, porque estamos centrados en nosotros mismos. Y porque hemos perdido toda sensibilidad espiritual. Y es por eso que los miembros de nuestra iglesia debemos arrepentirnos. Y debemos volvernos al Señor. Y pedirle al Señor: Señor, abre mis ojos. Porque, hermano, lo cierto es que Dios te ha comisionado. Si tú eres cristiano, escúchame bien, si tú estás en Cristo, tú has sido comisionado como un testigo de Dios en el mundo, para hablar del evangelio y advertir al mundo del juicio venidero. Quiero terminar en esta mañana, rápidamente, porque se nos fue el tiempo, con una segunda verdad acerca de la iglesia. Apocalipsis capítulo 11 nos enseña no solamente que la iglesia es una comunidad comisionada por Dios, sino que también nos enseña, en segundo lugar, que la iglesia es una comunidad triunfante. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer nuevamente Apocalipsis capítulo 11. Dice, hermanos, de esta manera. Vamos a ver los versículos 6 en adelante. Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer desde el 7. Dice: cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál fue el resultado del testimonio de estos dos profetas? Dice que por causa del testimonio de ellos, la bestia, hermano, que representa a Satanás, le hace la guerra, los vence y los mata. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque, hermano, es un recordatorio que en el cumplimiento de nuestra misión, la iglesia va a sufrir. En el cumplimiento de nuestra misión, la iglesia va a padecer.
muchos serán perseguidos, muchos serán asesinados, muchos pagarán con su propia vida por dar testimonio del Evangelio. Y la razón por la cual, hermanos, los versículos 7 al 10 hablan, hermanos, de la reacción del mundo a la persecución de la iglesia. El mundo festejará que la iglesia sea perseguida y que la iglesia sea, hermano, aniquilada. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio atormenta a las naciones. ¿Sabe por qué el mensaje del Evangelio atormenta a las naciones? Porque el mensaje del Evangelio confronta al hombre con su pecado y con la realidad de que Dios es santo y que necesitan arrepentirse. Pero el verso 11, mira el verso 11 en adelante, dice: pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Vamos a hacer una pausa aquí. Cuando nosotros leemos, hermano, mira la secuencia de eventos que hay en Apocalipsis capítulo 11. La iglesia es una comunidad de personas que han sido conocidas por Dios, han sido apartadas por Dios para vivir para Él. Es una comunidad de personas que es protegida por Dios. Pero la iglesia también es una comunidad de personas, de creyentes, que ha sido comisionada por Dios. Y en el ejercicio de nuestra misión, la iglesia va a sufrir, la iglesia va a ser perseguida, muchos morirán por causa del testimonio del Evangelio. Pero en el verso 11 dice, hermano, que después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Hermano, el versículo 11 habla de la vindicación de la iglesia. La iglesia será perseguida, prácticamente aniquilada, pero después de un periodo de tiempo corto, dice la Biblia, hermano, que la iglesia será levantada. Versículo 11 habla acerca de la vindicación de Dios de la iglesia. Porque el mundo perseguirá a la iglesia, pero la iglesia, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, la iglesia es una comunidad triunfante en Dios. Y dice el versículo 12: entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos lo vieron. Hermanos, esta expresión, cuando dice que oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, está hablando, hermano, precisamente está haciendo referencia al hecho de que cuando Cristo venga, la iglesia será arrebatada y será con el Señor. Y esa expresión de Dios, subir acá, una vez más enfatiza la vindicación de la iglesia, enfatiza que la iglesia es una comunidad triunfante. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribió a los romanos, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez. Y él dice: antes bien, sobre todas estas cosas somos más que vencedores, porque nuestro triunfo está en Dios. La esperanza de la iglesia no es que vamos a vivir una vida, hermano, nuestra mejor vida ahora, como muchos dicen. El evangelio, ser cristiano, no es un talismán que te va a librar del sufrimiento. Por causa de Cristo vamos a sufrir. Por causa del evangelio vamos a ser perseguidos. Sin embargo, en Dios nosotros tenemos nuestra victoria. Porque al final de los tiempos el Señor regresará y la iglesia irá por Él, con Él. Hermanos, en medio de tanta hostilidad,
tú y yo debemos de recordar que nuestra consolación y nuestra recompensa está en Dios. Yo quiero que tú vayas conmigo de nuevo. Vamos a ir a Daniel capítulo 7. Y mira cómo esta verdad Daniel nos la presenta, inspirado por el Espíritu Santo. Daniel capítulo 7. Y vamos a leer nuevamente el versículo 21 y el versículo 22. Amén. Daniel capítulo 7, versos 21 y 22. Y con este texto y otro más, hermanos, nosotros terminamos en esta mañana. Dice: mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. El versículo 22, presta atención. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Esa es nuestra victoria. Esa es nuestro consuelo. La iglesia será vindicada porque la iglesia es una iglesia triunfante en Dios. Ahora bien, hermanos, después de nosotros haber considerado que la iglesia es una comunidad comisionada por Dios y que la iglesia es una comunidad triunfante en Dios, yo quiero terminar en esta mañana haciendo algunas aplicaciones. ¿Cómo nosotros podemos llevar a cabo esta misión? Hermanos, la única manera de nosotros llevar a cabo nuestra misión es, hermanos, en completa dependencia de Dios. Hermanos, quiero que volvamos a Apocalipsis. Termino con este versículo, Apocalipsis capítulo 11, y quiero específicamente que mires conmigo nuevamente el versículo 4 de Apocalipsis. Termino con este verso, Apocalipsis capítulo 11, verso 4. Dice la palabra de Dios: estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Hermanos, no tenemos tiempo para ir a otros textos de la Escritura, pero el versículo 4 tiene su trasfondo en Zacarías, en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, donde Dios comisiona a Zorobabel, hermanos, y para llevar a cabo la reconstrucción del templo. Y Dios le dice a Zorobabel, hermanos, le dice: no es con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. La única manera de nosotros permanecer firmes en la fe, en medio de tanta persecución y en medio de tanta adversidad, la única manera de llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado es viviendo en completa dependencia de Dios, en oración y en meditación de su palabra. Hermanos, tú y yo necesitamos ser empoderados por el Espíritu Santo para llevar a cabo esta misión. Y eso solamente pasa cuando tú y yo dedicamos tiempo a estar en la presencia de Dios, cuando tú y yo dedicamos tiempo a tener comunión con Dios para poder conocerle más y así ser empoderados por Él para llevar a cabo nuestra misión. A la luz de esta verdad, yo quiero llamar a la primera iglesia bautista de Dallas, en primer lugar, a arrepentirnos en esta mañana de nuestra negligencia en llevar a cabo nuestra misión. Tú, miembro de nuestra iglesia, debes arrepentirte delante de Dios en esta mañana, confesar tu pecado y dar frutos de arrepentimiento. Y el fruto de arrepentimiento es este: en esta semana, ve y predica el Evangelio. Proclama a Cristo. Sé un testigo de Cristo en esta comunidad, una comunidad antagónica ante Dios. Si tú eres creyente, miembro de la primera iglesia bautista de Dallas, yo quiero animarte a que tú tomes consuelo en que ciertamente en el cumplimiento de nuestra misión vamos a sufrir, pero en Cristo tenemos victoria. Él es nuestro consuelo. Él regresará y nuestra fe será vindicada. Y si tú estás aquí en esta mañana, quizás tú te preguntarás, si tú no eres cristiano, tú te preguntarás: ¿por qué yo voy a unir a mi vida a Cristo si voy a sufrir?
¿Por qué yo voy a unir mi vida a Cristo si eso va a causar que yo sea perseguido, sea rechazado y sea incluso pueda perder mi vida por causa de este Cristo? ¿Por qué debería yo unir mi vida a Él? Bueno, dice Cristo en su palabra: cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si tú estás aquí en esta mañana y tú no tienes a Cristo, yo quiero invitarte a ti, quiero llamarte, quiero exhortarte a que hoy te arrepientas de tu pecado y pongas tu fe en Jesucristo solamente. Cristo murió por tu pecado. Él es la puerta de entrada a la salvación. Camina por medio en Él, en fe y arrepentimiento. La Biblia dice, recuerda que la Biblia dice que aquellos que rechacen el mensaje del Evangelio serán consumidos por Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón, arrepiéntete de tu pecado, pecador. Cristo murió por ti, fue enterrado y resucitó al tercer día. Hoy ven y rinde tu vida a Cristo, cree en Él y arrepiéntete y serás salvo. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración en esta mañana. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hablado en nuestras vidas. Yo quiero rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que en esta mañana tú prosperes tu palabra en el alma de cada uno de los que estamos aquí. Oro por los miembros de nuestra iglesia. Oro, Señor, que tú nos ayudes y nos capacites para en esta semana llevar a cabo la misión que tú nos has encomendado. Ruego, Señor, que tú nos perdones por nuestra negligencia y te suplico que tú nos ayudes a hacer tu iglesia en este lugar. Aquellos que hoy están aquí, Señor, que no te conocen, ruego por ellos que tú uses este mensaje para, Señor, traerlos a la salvación. Usa este mensaje para darles un nuevo corazón, para darle vida eterna, para guiarlos a la fe y al arrepentimiento. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, hoy te adoramos, porque cada vez que tu palabra es predicada, tú hablas a tu pueblo y tu nombre es exaltado. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos.